Buen día, en esta exposición hablamos sobre el ventilador Servo 900. El ventilador Servo 900 es una máquina que ocasiona entrada y salida de gases de los pulmones. No tiene capacidad para difundir los gases, por lo que no se le debe denominar respirador sino ventilador. Son generadores de presión positiva intermitente que crean un gradiente de presión entre vía aérea y el alveolo, originando así el desplazamiento de un volumen de gas. Este equipo está básicamente conformado por dos etapas, una etapa electrónica o de control y una etapa neumática. La unidad neumática comprende el sistema de conducción de gases, los transductores de presión y flujo y las válvulas de control. Por su parte, la unidad electrónica contiene un cierto número de tarjetas de circuitos enchufables provistas de circuitos de regulación, alarma y monitorización. En la unidad neumática contamos con las siguientes partes. 1. Conexión de gas. La entrada superior, que no es visible en la ilustración, se emplea para gas a baja presión y la entrada inferior para gas a alta presión. Para anestesia puede obtenerse una unidad de suministro de gas con 3 tomas. 2. La alimentación de gas es regulada por una válvula que mantiene una presión constante en el fuelle. 3. La célula de oxígeno mide la concentración de oxígeno en el gas. 4. El gas circula a través de un filtro bacteriano. 5. Los gases respiratorios se mezclan y almacenan a una presión constante en el fuelle. 6. La presión de trabajo se regula con un tornillo de ajuste. 7. Un manómetro indica la presión de trabajo. 8. Una válvula de seguridad se abre si el fuelle se llenara excesivamente o si la presión rebasara aproximadamente 120 centímetros de agua. 9. El transductor de flujo del circuito de inspiración mide el flujo de gas dirigido al paciente. 10. La válvula de inspiración regula el flujo de gas inspiratorio. Está cerrada durante las pausas y la fracción inspiratoria del ciclo de la respiración. 11. El transductor de presión del circuito de inspiración mide la presión de las vías respiratorias. 12. El transductor del flujo del circuito de inspiración mide el flujo de gas procedente del paciente. Para evitar la condensación de agua, el transductor es calentado a unos 60 grados Celsius. 13. El transductor de presión del circuito de expiración mide la presión de las vías respiratorias. 14. La válvula de expiración permanece cerrada durante la inspiración. Durante la fase expiratoria está completamente abierta o regulada el nivel de la presión positiva final de la expiración. 15. La válvula de chapaleta impide el retorno de los gases exhalados. También es necesaria para la función de disparo. Mantenimiento de la etapa neumática. Para realizar el mantenimiento de la etapa neumática, lo primero que debemos hacer es soltar los acoplamientos de gas, desconectar el cable eléctrico, soltar todas las mangueras de paciente, el humidificador y los demás accesorios de ventilación manual. Y seguido a esto, limpiar el exterior del ventilador usando paños húmedos con desinfectante. Seguido a esto, abrimos la tapa de la unidad neumática. Una vez abierta la tapa, procedemos a abrir la tapa que está sobre el fuelle. Para esto soltamos los fijadores que están en la parte delantera de la tapa. Cuando abrimos esa tapa, nos encontramos con el fuelle, el cual debemos quitar y desecharlo. Una vez desechado el fuelle, procedemos a desconectar los conectores eléctricos de los transductores de flujo. Luego quitamos los filtros bacterianos de los transductores de flujo marcados como INSP y ESP. Una vez sueltos estos filtros y los conectores de los transductores, podemos quitar el canal inspiratorio
alándolo verticalmente hacia arriba en línea recta, tal como se muestra en la figura. Proseguimos a quitar la válvula de seguridad, quitamos el filtro bacteriano del tubo del manómetro y desechamos estos filtros junto con el fuelle. Procedemos a quitar la unidad de suministro de gas tirando de ella recto hacia arriba, sujetándola desde las boquillas de conexión de gas, tal como se muestra en la figura. Haciendo uso de una llave hexagonal de 5 milímetros, desenroscamos el alojamiento del filtro y desechamos el filtro bacteriano azul. También debemos quitar el conector de la parte superior de la célula de oxígeno. Quitamos la célula de oxígeno girándolo en sentido opuesto a las manecillas del reloj y desechamos esa célula de oxígeno si ésta ya estuviera demasiado gastada. En la figura podemos notar exactamente cómo debemos hacer los giros y cuáles son los tornillos que debemos quitar. Procedemos a limpiar la unidad de suministro de gas. Esta unidad debe ser limpiada con un trapo húmedo. Jamás se debe introducir la unidad de suministro de gas en ningún líquido. Tampoco se debe meter a ningún autoclave. Esta unidad simplemente se limpia en el exterior. Introducir el transductor de flujo en una solución etílica durante aproximadamente 1 hora. Una vez pasado este tiempo, se debe retirar el transductor y enjuagarlo con agua. Después de que es enjuagado, se debe dejar que el agua escurra hasta que quede completamente seco. Una vez seco el transductor, se revisa la rejilla fina del transductor que no tenga obstrucciones ni daños. Luego procedemos a introducir las demás piezas en una solución desinfectante tal cual como lo muestra la figura. Es de aclarar que ni los transductores de flujo, ni la válvula de ventilación manual, las células de oxígeno ni la unidad de suministro de gas se deben introducir en desinfectante. Luego de pasada la hora, estos elementos se deben introducir en una autoclave. Los que sacamos de la solución desinfectante los introducimos en la autoclave, los demás no. Después de que cada parte del equipo fue pasada por su respectiva limpieza y desinfección, procedemos a dejar cada una de sus partes y sus piezas en su respectivo lugar. Primero debemos poner un filtro azul en el alojamiento del filtro. Debemos comprobar que ese filtro una vez quede bien colocado. En caso que sea necesario, poner una célula de oxígeno nueva y con anillo tórico. Luego debemos enchufar el conector sobre la célula de oxígeno. Colocamos el suministro de gas en el ventilador. Colocar un filtro bacteriano nuevo en el tubo del manómetro. Luego debemos conectar el filtro bacteriano a una válvula de seguridad, a la respectiva válvula de seguridad. Montar la válvula de seguridad en el ventilador. Una vez el fuelle se haya puesto en su lugar, hay que asegurarnos de que la marca que está en el lado superior queda hacia arriba. Presionamos el fuelle en los tubos de conexión. Asegurarse de que el fuelle esté centrado. Al cerrar la tapa sobre el fuelle, afirmar los fijadores del borde frontal de la tapa.
Para reemplazar la rejilla fina del transductor de flujo expiratorio se siguen los siguientes pasos. Se quita el tornillo, se sacude ligeramente el transductor hasta que la rejilla se suelte. Luego se inserta y se afirma la rejilla nueva. Se coloca la válvula de goma de silicona en el canal inspiratorio. Debemos montar las piezas del canal inspiratorio. La manguera del transductor de presión y filtro bacteriano deben ser nuevos. Empujamos hacia abajo el canal inspiratorio hasta que éste quede colocado en su sitio. Luego introducimos el codo de goma de silicona en su espiga de soporte. Debemos controlar de que la válvula inspiratoria esté correctamente colocada. Conectar el filtro al transductor de presión. Comprobamos de que la manguera del transductor de presión no esté doblada o aplastada. Enchufar el conector eléctrico al transductor de flujo. Debemos cerciorarnos que los números de serie del transductor y el conector coincidan. La tapa electrónica. En la tapa electrónica podemos notar en la parte posterior del equipo una serie de salidas, como son salidas para equipo auxiliar, conectores de controles, salidas para registrador, la conexión de cable de alimentación o cable eléctrico, un portafusibles, el interruptor on-off del equipo, un contador horario y la igualación de potencia. De igual forma, como se indica en la fotografía, encontramos unos tornillos los cuales deben ser soltados para poder extraer la unidad electrónica por la parte frontal del equipo. Como podemos ver, esta unidad electrónica contiene un número de tarjetas electrónicas enchufables provistas cada tarjeta de circuitos de regulación, alarmas y monitorización. El mantenimiento de esta parte electrónica queda simplificado a la limpieza de sus tarjetas, liberándolas de polvo o cualquier otro contaminante que posea. Las tarjetas que presenten averías deben ser sustituidas por tarjetas de reemplazo que hayan sido ajustadas en fábrica. En las diapositivas que siguen se muestra cómo se realiza el desensamblaje de cada una de las piezas que hacen parte de esta etapa electrónica, junto con los nombres de cada etapa. Es importante tener en cuenta en qué lugar va cada tarjeta en el momento que se van sacando, para cuando se ensamblen nuevamente colocarlas en el lugar indicado.